4 minutitos nos separan de las 9 de la mañana. Es momento de darle la bienvenida al presidente del INAU, Guillermo Fossati. Tenemos sobre la mesa algunos de los resultados del informe que hizo UNICEF, encargado por el propio INAU, que describe situaciones de emergencia, situaciones de negligencia y violencia en algunos de los centros de INAU y también las denuncias que hacía aquí la directora en representación del Frente Amplio en este organismo. Todo insumos para esta conversación. Bienvenido, Fossati. ¿Cómo anda? Gracias, buen día, y agradezco la posibilidad de estar participando y expresando de alguna manera. Es un tema que nos involucra a todos y que es de alta complejidad, para lo cual es necesario mirarlo en toda su justa dimensión, ¿no? Fossati, aquí Argencio la semana pasada mencionaba que atrasos en pagos y el déficit que tiene INAU, que nunca llega con su presupuesto, y atrasos en la llegada de partidas, por lo menos un déficit de 900 millones de pesos para terminar el año, decía Argencio. ¿Cuál es la situación financiera de INAU para hacerle frente a sus obligaciones? Bueno, la directora Argencio está más en campaña que en situación de directora de la institución. Es decir, la información que utiliza y que maneja la interpreta de una manera que no es exactamente la realidad. Es decir, ¿cuál es la realidad entonces? La realidad es que el INAU recibe refuerzos y créditos presupuestales que va dando el Ministerio de Economía y Finanzas de manera, digamos, va dándolos, no los da y luego los maneja la institución, sino que los va dando a lo largo del tiempo. Y esto es así desde el 2020. Es decir, la directora Argencio está desde el 2020. Yo soy presidente de 2024. Todos los créditos ya están acordados para este año. Todos están acordados, están comprometidos. Es un problema de un flujo que va llegando a medida que la necesidad se va instalando. La importancia que destaca el Ministerio de Economía y Finanzas es que no existan sobrantes, por los cuales puede estar dando una cierta partida que después pueden no utilizarse por distintas causas que son entendibles. Por ejemplo, recursos para centros de atención a la infancia y la familia, así los CAIF. Bueno, es decir, ahí ellos tienen que pasar por procesos de gestión de aperturas, algunos vienen más lentos, con ciertos rezagos, y pueden eventualmente no quedar en condiciones como para poder estar, a pesar de la muy intensa secuencia de inauguraciones que estamos llevando adelante este año. O sea, ¿hay demoras en la gestión de esos? Puede haber una cierta demora en la gestión, a veces hay ciertas retenciones de pagos. ¿Qué porcentaje, qué nivel de...? Muy bajo. En el caso concretamente de este ejercicio 2024, tenemos el proyecto de inaugurar 30 nuevos centros y 25 ampliaciones, y vamos a estar llegando en poco tiempo alrededor del 85% de cobertura de los 30 nuevos centros. Quedarán 4 centros que por características específicas que ellos tienen, por los cuales no terminan el proceso, si no estarían en condición de inauguración, puedan no inaugurarse. Ahora, Fossati, ¿es esta la mejor forma de gestionar? ¿El directorio puede de alguna manera hacer proyecciones sabiendo que no se cuenta, si bien tiene la promesa del dinero, no lo tiene efectivamente para ejecutar determinadas acciones? No, cuando yo digo que son cuestiones acordadas para este año y que los créditos están, es porque están. Es decir, cuando yo llegué a la gestión, lo primero que tuve que hacer es tener varios encuentros. Pasaba más tanto tiempo en Torre Ejecutiva y en el Ministerio de Economía y Finanzas, en el despacho de Azucena Arbeleche y en la dirección de la Oficina del Planeamiento y Presupuesto, tratando temas presupuestales, que es un capítulo, y debería ser un capítulo entre comillas, siempre es importante, pero relativamente menor en el marco de todo lo que tiene que estar haciendo quien está en el marco de la atención de una institución tan compleja, con 5.200 funcionarios y con toda una diversidad de realidades a las cuales tienen que estar atendiendo. Pero es parte de la realidad, se hizo a los efectos de poder cubrir y mantener todo lo desarrollado en el periodo 2022-2023, en el marco de una ampliación de cobertura ambiciosa. Y esta es parte de la realidad, es decir, hay distintas maneras de mirar los números. Argencio, para no estar, la directora Argencio, para no estar descalificándola, porque no es el propósito, yo entiendo que está más en acción concreta en estos tiempos de quien está militando en su realidad política, pero legítimamente es parte de la función que puede estar cumpliendo. Y ella mira los números de determinada forma en función de las expectativas que se trazaron, por ejemplo, en el 2022. En el 2022, a partir de una estimación que se hizo de niños y niñas que podían estar necesitando ingresar a los CAIF,
se llegó a una cifra por la cual se hablaba de 17.500 o 17.000 niños. Entonces, ese es el razonamiento que probablemente utiliza para cuando ella termina por decir que se va a cumplir con el 26% de la cobertura planteada. ¿Y que hubo un error en el cálculo, hubo un error en la estimación de los niños? No, el tema es muy sencillo. Es decir, una cosa es la expectativa que se traza. Todos los gobiernos trazan expectativas que después la realidad, en este caso concretamente, se hizo estimando población de quintil 1 y quintil 2 de ingresos de hogares, y se hizo sobre dos variables porque no tenían la información de los ingresos de hogares como para poder hacer la estimación en base a esa variable, y se hizo con dos variables: asignación familiar, plan de equidad y tarjeta Uruguay Social, entendiendo que si recibían estas prestaciones sociales eran seguramente población quintil 1 por lo menos, quintil 2 no tanto, hay menos precisión allí, y en función de eso se hizo una estimación donde se consideró que alrededor de 30.000, 35.000 niños y niñas estarían en esa condición, y luego se trazó la meta de esos 17.000. Ahora, todos los gobiernos trazan metas que luego la realidad impone circunstancias distintas. Pensemos en la educación. El gobierno pasado, los gobiernos pasados, pero particularmente el último, trazó un 100% de egreso del primer ciclo de la educación media y un 75% de egreso del segundo ciclo de la educación media. Terminó el periodo y quedó en el 75% de egreso de la educación media básica, es decir, el 9º grado educativo, el tercer año de liceo para quienes tengan la nomenclatura pasada, y en el 40% de egreso de la educación media superior. O sea, que es natural no cumplir las promesas. No es un problema tanto, yo considero que en ese caso, por lo tanto yo no invalido la expectativa trazada en él, son expresiones de deseo legítimas en el sentido de una aspiración. La realidad luego marca las complejidades para eventualmente y entonces, poder... ¿cuántos niños que podrían ir al CAIF hay y cuántas cupos hay hoy en día que maneja INAO? No, la cobertura de niños en los CAIF es muy amplia, pasan de 90.000 niños que se atienden a nivel de los CAIF. El tema de las coberturas concretamente que se llevan adelante y la expectativa trazada ambiciosa, muy ambiciosa en año de cierre de gestión de gobierno. Recordemos que en el 2019, cierre de gestión de gobierno, se inauguraron 14 nuevos CAIF. Este año vamos a estar inaugurando, la expectativa son 30, y si no son 30 terminarán siendo 27 este año, y los otros quedarán entre enero y febrero del año entrante. Y 25 ampliaciones, por lo tanto, de nuevos centros, es decir, 25 ampliaciones de centros existentes. Por lo tanto, es un proyecto ambicioso, es un proyecto que se va a cumplir cabalmente, es un proyecto que puso una prioridad del gobierno, me consta porque yo estuve en todas las tratativas para la procura de los fondos para hacerlo posible. Venimos secuencialmente haciendo este tipo de inauguraciones. Ahora, este es un aspecto que no está incluido en el informe de UNICEF. El informe de UNICEF pone el foco en los centros de breve estadía y en el sistema de protección de 24 horas, que es un tema de otro complicadas, ¿no? Antes de pasar de lleno al informe de UNICEF, que usted lo analizó a título personal, usted solicitó varias investigaciones administrativas y demás en torno a lo que venía sucediendo a nivel institucional. Usted ingresó recientemente al instituto, pero le quiero consultar si tiene información de por qué INAU devolvió rentas generales con esta situación económica que se denuncia en los primeros 3 años de gestión de este gobierno, más de 47 millones de dólares. Claro. Esto es parte también de la información dada porque por si falta dinero, que es una mala... No, yo lo explico. Es parte de la información dada también, de la equivocada información dada por la directora Argencio. Ella señala que cerramos este año con un déficit de 2.300.000 pesos. Disparate. ¿Se entendió bien? Un disparate. No es así. No es absolutamente. ¿Y cuánto es el déficit entonces? Lo que hace es, utiliza proyecciones 2025 para acciones 2025 y los pasa a considerar como situación deficitaria 2024. No es así. No vamos a tener ninguna situación. Sí hay 150 millones de pesos que tendrán que estar, que se están gestionando en este momento. Yo estoy haciendo tratativas con el Ministerio de Economía y Finanzas para la parte de funcionamiento, pero que ya están acordados, comprometidos, y simplemente con esta lógica instalada desde el principio del 2020 y para atrás también, por el cual los recursos van llegando y no son dados,
Es decir, no se le dan a la institución para que los administre la institución, sino que le van dando a medida que las necesidades se van instalando. Eso genera una serie de problemas. Ya denuncian, por ejemplo, organizaciones sociales que no se le cumplió con tiempo y forma con el pago, por ejemplo, atrasos en sueldos. Claro, esa situación que están planteando, que también tiene su explicación. Hay algunas instituciones que no han recibido el pago porque el Ministerio de Economía y Finanzas no produce el pago cuando hay problemas con los certificados que tienen que tener, por ejemplo, de DGI, BPS. Y existen algunas instituciones que en tanto tienen irregularidades con estos certificados, tienen retenido ciertos pagos. Ahora, eso no significa todas las transferencias que se tienen que estar haciendo, se están haciendo. Cuando existen algunas, lo que pasa es que las que tienen alguna retención, aunque sea debida y justificada la retención, patean. Y eso se siente y llega. Y esto es importante decirlo, ¿no? Porque es parte de la situación instalada. Y cuando hablamos de este tema, que es una pregunta importante, y que de hecho en la interpelación que se llevó a cabo en el Parlamento, más de un senador de la oposición lo repetía que en el año 2022, en ese momento como presidente Pablo Abdala, se hizo una devolución a rentas generales de 60 millones. El problema de eso es lo siguiente, es decir, en tanto se dan recursos y se van reforzando créditos, a veces se da una partida con una proyección de determinados gastos que se van a hacer. Si eso no se gasta, no se pueden hacer transferencias de recursos de un rubro a otro rubro. Hay ciertas limitaciones que las normativas marcan y entonces eventualmente hay que hacer ciertas devoluciones frente a ese tema. Esto lo explicó Abdala en su momento. Yo estaba muy lejos de estar en la institución en ese entonces. Por tanto, estoy cuidadoso en lo que puedo comentar y hablar con respecto a esta realidad. Ciertamente es un punto que tienen miradas distintas. Tanto la parte contable y presupuestal de la institución lo explicó a pedido de Abdala en aquel entonces, señalando precisamente esto que estoy haciendo, ¿no? Es la devolución de determinados rubros que no se utilizaron y que no son transferibles a otros componentes del presupuesto y por lo tanto hay que devolverlos en ese sentido. Es dinero que llegó, dinero que por distintas circunstancias o porque la proyección de gasto que se hizo fue mayor de la que efectivamente luego se concretó, entonces se produce esa devolución. Claro, pero repito, trato de no... Más allá de temas administrativos que pueden ser complicados y áridos de comprender y es razonable que existan los controles del Estado, a grandes rasgos creo que la población se puede sentir indignada o movida al saber que INAU aumentó la población que tiene que atender, hay más niños que precisan el cuidado porque no pueden ser cuidados por sus familias, niños, niñas y adolescentes, e INAU devuelve partidas y pareciera ser que no le alcanza la estructura para atender el aumento de la demanda que ha tenido en los últimos años. Se lo pregunto, ¿qué pasa con eso? Bueno. ¿En cuánto ha sido el aumento? También lo marca el informe de INAU. ¿Y qué estructura tiene INAU para velar por los derechos de esos niños, niñas y adolescentes que no lo está pudiendo hacer a cabalidad? Se desprende del informe, ¿no? Bien, es una pregunta interesante, compleja. En primer lugar, la institución INAU tiene muchísimo de asignatura pendiente y muchísimo por mejorar. Lo tiene hoy, lo tiene en el periodo de esta gestión, y vaya que lo tenía décadas para atrás. Yo siempre señalo, y esto lo dije en el Parlamento de manera repetida, la única manera de poder mirar de frente la realidad de una institución compleja en el marco de las prestaciones de servicios que tiene para una población vulnerable, que por algo llega al sistema de protección del INAU, cuando hay ciertas variables que están en la sociedad que obviamente se fragilizan, si no, no llegarían al sistema de protección del INAU, cosa obvia, ¿no? Violencia intrafamiliar, consumo problemático de sustancias, salud mental. Todas estas características que han dado un aumento de la demanda hacia la institución, se golpean más las puertas del INAU. Eso está marcando realidades que están presentes en el país, están presentes en la región y están presentes a nivel internacional. Tenemos una realidad, yo la marco en el estudio, en el informe que les traté de llegar como para poder tener una especie de guía, que estoy tratando de llevarlo a un medio de prensa ahora escrita, donde marca también la dimensión del impacto de la pandemia
Y esto no es menor, es decir, la violencia está más que demostrado empíricamente. Hay acumulada evidencia científica que muestra ciertas variables que son las que terminan por explicar una presión mayor. Y eso es importante frente a la pregunta, porque a veces se hace una estimación presupuestal y a nivel del Parlamento se asignan determinados recursos sobre una fotografía estática de un momento, y hay variables que van cambiando. Bueno, pero la pandemia fue hace 4 años, ¿no? Claro, pero dejó efectos que se siguen presentando hoy. Ahora, Fossati, disculpe, hay algo que creo que llama la atención en torno a las fechas. Este informe de UNICEF ya hace un tiempo que lo tiene el directorio del INAU. No. Lo tiene para trabajar desde el 2 de octubre, fue lo que dijo Argencio, si no estoy equivocada con las fechas. Ahora, ¿por qué usted, como presidente de INAU, hace su propio informe y no se analiza a nivel del directorio con el resto de los integrantes? No. Eso es una mirada. Yo personalmente hago mi informe porque es un tema al cual le doy una dedicación inusual. Inusual. No es la función que suelen hacer los presidentes. Yo combino 2 características. El rol político, de ser presidente del INAU, y una larga trayectoria de especialización y formación en todos estos temas. Eso me permite no traicionar lo que naturalmente me nace producto de la trayectoria profesional y volcarlo en beneficio de la institución. Desde que yo llegué, por ejemplo, a los pocos días de llegar pedí una información exhaustiva sobre el sistema de protección de 24 horas, entendiendo que sería un problema importante y porque lo primero que uno tiene que hacer cuando llega a una institución de esta naturaleza es compilar información para posicionarse frente a la realidad que tiene presente. Eso lo hice en el mes de enero, en los primeros pedidos de esta información. Luego fui presentando distintos tipos de propuestas. Por ejemplo, hay una problemática de salud mental, para la cual yo tengo muchos años de dedicación a la temática de salud mental, que me llevó a un convenio con ACE porque hay un problema serio que está instalado allí. Consume mucho de los recursos que tiene la institución el envío a clínicas de agudos cuando adolescentes presentan situaciones que se traducen finalmente en un cuadro clínico con sintomatología concreta y hay que derivar a instituciones. Y por lo tanto, toda la parte de convenios en el marco de una temática que es la defensa de los derechos de niños, niñas y adolescentes supone inexorablemente una mirada interinstitucional y multisectorial, que es parte de las asignaturas pendientes. Pero el directorio no debería abordarlo para empezar a tomar medidas como institución. Digo, sí. Es sumamente destacable que el presidente se tome el tiempo necesario, analice todos los datos, pero para las medidas concretas, el abordaje a nivel multisectorial que puede tener el directorio para aplicar medidas. Absolutamente. ¿Por qué no se ha hecho? No. Se viene haciendo. Es decir, yo he presentado propuestas concretas que han terminado con resolución positiva por mayoría en el directorio, con el voto discorde de la representante de la oposición. Algunas cosas son un poco insólitas, como por ejemplo presentar un convenio con la Administración Nacional de Educación Pública para la prevención del abuso sexual infantil, ¿no? Uno se trata de preguntar cómo alguien puede votar discorde a un proyecto de esa naturaleza, que por cierto fue bienvenido por la Administración Nacional de Educación Pública y con amplia mayoría, absoluta unanimidad por parte del Consejo Directivo Central, el CODICEN, para apoyar este convenio. El otro proyecto presentado en estos momentos con salud mental, con ACE, porque es otro de los problemas críticos, y así he presentado un desarrollo de propuestas que están en este momento en las áreas técnicas de la institución para poder llevarse adelante. Lo que pasa es que son pocos meses los que uno tiene desde estudiar la realidad, presentar propuestas concretas y ya empezar a implementarlas. La realidad del informe de UNICEF no es nueva. Yo tengo plena coincidencia con muchísimas de las recomendaciones más importantes. Eso le quería preguntar, porque el informe de UNICEF es muy amplio, es imposible abarcarlo en su totalidad ahora acá, pero sí habla de casos de negligencia, de violencia, omisiones estatales en 2 hogares, en consumo de alcohol, de medicamentos en algunas instituciones. ¿Cuán cercano o alejado de la realidad de lo que pasa efectivamente en los centros que atiende INAU está el informe de UNICEF? Bueno, hay 2 aspectos allí. El informe tiene, por un lado, el relevamiento de información a través de entrevistas, para los cuales habría que ver la metodología concreta, en qué medida el relevamiento de esa información es representativo del universo opinando, o si de alguna manera hay un cierto sesgo para algunas preguntas en concreto que se pueden hacer. De todas maneras, lo sustancial del informe y las recomendaciones adhiero plenamente. De hecho, diría que tiene una relación tan cercana con artículos que yo he estado presentando en la prensa a lo largo del año,
mucho antes del informe de UNICEF, que es interesante, pero cuando hay convergencia, que no debería no existir, porque cualquier individuo que estudie la realidad compleja en la que está la situación, si no tienen, es como ir a sacarse una placa, llevarla a 2 radiólogos para que miren la placa y los dos especialistas y opinen algo distinto. Ahora, Fossati, en medio de todas estas situaciones que se denuncian, está la muerte de una jovencita, ¿no? Más allá que exceda su periodo al frente del instituto, es una joven de 16 años que atravesó por muchas salidas no autorizadas, no se pudo hacer el seguimiento, no se pudo localizar a tiempo. Hay muchas cuestiones en medio de ese caso en particular que terminan con la muerte de una chiquilina de 16 años en medio de un embarazo complejo, una intención de abortar que finalmente no fue. ¿Qué está pasando que no podemos llegar a esas adolescencias, a esas infancias para justamente prevenir este tipo de situaciones dramáticas, como cuenta el informe de UNICEF, de estas 2 jóvenes que volvieron después de una salida no autorizada, alcoholizadas, no tenían dónde dormir? ¿El Estado no está pudiendo hacer frente a responder a esas necesidades? Y no digo que sea de ahora, seguramente esto viene pero arrastrándose hace lo abordo muchos años. Porque de mi parte lo menos que van a encontrar es una negación de la realidad. Por el contrario, algunos me observan por ser excesivamente preciso en la presentación de los problemas. No hay ninguna manera en la cual se puedan abordar problemas si uno busca negarlos o no mirarlos en su justa dimensión. Ahora, mucho de lo que podría señalarse como problemas generados en los últimos años tienen raíces históricas muy profundas. Alcanza con ir a mirar los legajos de la institución, de los ingresados a hogares del INAU en décadas para atrás, tengamos presente que, por ejemplo, en los centros de breve estadía, el Tribal, en la última administración, el Instituto Nacional de Derechos Humanos planteaba cerrarlo. Por lo tanto, ¿qué quiero decir con esto? Primero, y esto es importante decirlo, porque esto no es buscar una excusa, por el contrario, esto es entender que existen problemas que tienen larga data. El hecho de que tengan larga data está mostrando la complejidad para abordarlos con éxito. Por lo tanto, yo no estoy diciendo que estén abordados con éxito muchos de los problemas. Estoy diciendo que en el marco de la dimensión de las salidas no autorizadas, por ejemplo. Un tercio el caso de esta adolescente fue un tema muy particular, ¿no? Porque en un periodo, ella ingresa en el mes de junio del año 2023 y de junio a noviembre del 2023 tiene 17 salidas no autorizadas. Por lo tanto, ya allí hay un tema importante. A lo largo de esa situación están planteando 2 cosas. Algunas que se pueden inferir, porque son significativas y yo creo que van más allá de ella para dar una realidad de lo que le pasa a quienes ingresan a centros y pasan a institucionalización. Una es que ingresó al amparo de la institución por decisión de la justicia, a punto de partir de una denuncia que ella misma hizo con respecto a la madre. Y ahí termina ingresando al amparo por decisión de la justicia, al amparo del INAU. Desde que ingresó, lo primero que fue mostrando rápidamente es su deseo de salirse de la institución. Y este es un aspecto que no es menor y que ha dado lugar en el mundo entero a los procesos de desinstitucionalización, por el cual se privilegian los contextos familiares. Sí, o que en realidad la institución no brinda las condiciones necesarias para poder decir, acá me siento segura, que es lo que también se habla mucho, ¿no? Si yo estoy en un lugar donde las paredes se caen, no tengo agua caliente, tengo que compartir la ropa interior y no tengo una cama decente donde dormir, a veces en el piso, todos esos son aspectos. Capaz que eso me lleva a que, no, la verdad que acá no quiero estar. No, sí, pero aún teniendo esas cosas le produciría eso, por distintas reacciones que son... Estamos hablando de adolescentes. Y donde le den un poco de cariño, afecto y tal vez incluso dinero. Hay un problema también, hay un problema de vínculos también, obviamente importante. Pero lo primero que hay que tener presente es que lo primero que se produce es un exceso de derivaciones a centros residenciales. Sí. Esa es mi posición. Usted dice que, por ejemplo, la justicia de familia deriva demasiado a... No necesariamente la justicia, es decir, lo que derivan es al amparo del INAU. El INAU tiene distintas herramientas y distintas posibilidades que van desde lo menos invasivo y desde lo menos restrictivo a lo más invasivo y restrictivo. Lo primero es, por ejemplo, tratar de fortalecer, estudiar los problemas que se presentan en la familia de origen o en la familia biológica, aún sin separar al niño o al adolescente, o al niño, niña o adolescente de ese hogar, tratando de trabajar para ver si se producen las situaciones. Pero eso es un desafío técnico importante donde la institución lo aborda, lo encara, pero tiene mucho para mejorar. En todos los aspectos tiene mucho para mejorar.
Cuando eso no es posible porque la intensidad de los problemas, violencia intrafamiliar, consumo de alcohol, situaciones que se puedan presentar en el hogar de la familia de origen están presentes, entonces se tiene que producir la separación. El primer camino es la familia extensa, una abuela, un tío, para tratarlo de esa manera. Cuando eso no es posible, ¿y qué significa que no es posible? Significa que los equipos técnicos de la institución hacen, porque tienen mandato para hacerlo, todos los estudios del caso, presentan situaciones de diagnóstico y si no es el mejor lugar para la crianza que pueda tener un niño, una niña o un adolescente, entonces se pasa a, por ejemplo, una familia por afinidad, un vecino que tiene un vínculo muy importante, cercano, y que eventualmente puede hacerse cargo, siempre en circunstancias de carácter de tiempo parcial. Es decir, que este es otro de los problemas, llaman centros de breve estadía y no pasan a tener el concepto de breve estadía, ¿no? Fosati, nos quedan 30 segundos para pero cerrar. le quiero señalar el siguiente. Después sí se pasan a contratos de familia amiga, donde todas las entrevistas que yo tuve con los directores departamentales lo destacan como un gran problema, porque es muy difícil armar contratos, convenios con familias amigas que efectivamente se sostengan, y allí hay que hacer un esfuerzo muy grande para privilegiar el contexto familiar. Y finalmente se llega al centro residencial. El centro residencial, hoy el paradigma es que tiene que ser el lugar necesario para aquellos que estrictamente lo necesiten y no puedan estar funcionando en contexto de tipo familiar. Por ejemplo, por problemas de conducta. ¿Y eso no está pasando? ¿Hay un abuso de esa herramienta? Absolutamente, un exceso de derivación que pasa a traducirse en el resto de los problemas. Es decir, más niños, más adolescentes, por ejemplo, que los que deberían estar en una estructura física determinada, con todo lo que eso representa. Situaciones que eventualmente se prolongan. Una de las debilidades que UNICEF destaca, con la cual coincido plenamente, es el exceso de permanencia. Son de breve estadía o de un tiempo concreto que tienen que terminar con un egreso y pasan a estar allí. Son 950 y pico de días promedialmente en los centros residenciales y 1056 días en los centros de contexto familiar, sin terminar por producir una derivación final que le permita regresar a la vida comunitaria, a la vida en contexto familiar. Bien. Fosati, le agradecemos estos minutos. No, por favor. Muchas gracias. Es un tema que obviamente podrán imaginarse que puede dar para múltiples charlas. Y uno lamentablemente se termina quedando siempre con la sensación de que no es posible un cambio contundente en un plazo tangible. Eso es un poco desolador. Yo creo que lo que uno se queda es con que la tarea es compleja, hay que hacerla. Es multisectorial, involucra a varios organismos. Es fácil decirlo, difícil lograrlo. No tengo dudas. Todos repetirían la palabra de la necesidad de la interacción entre varias instituciones, pero después en la práctica eso termina con lógicas fragmentadoras, cada cual está en su chacra. Hay muchísimo que se tiene que estar haciendo para mejorar. Trazar una hoja de ruta en todas estas cosas con los múltiples planteos que estoy llevando adelante desde el tiempo. A mí me queda un tiempito y sigo ruta. Por lo tanto, el que venga podrá tomar lo que quiera tomar y aceptar el desafío de una institución compleja que es muy importante, pues generalmente allí terminan yendo aquellas cosas que la sociedad no quiere ver. Y esto es importante decirlo. No es una institución que atiende a una población. Todos los que llegan a la institución tienen cargas que llevan en sus mochilas y por lo tanto se traducen en situaciones complejas para los cuales, y esto pasa en cualquier país, van a encontrar este tipo de situaciones. Muchas gracias, Fosati. No, por favor.